La segunda batalla de Seúl resultó en la recaptura de la ciudad por parte de las fuerzas de las Naciones Unidas, arrebatándosela a los norcoreanos a finales de septiembre de 1950. Tras el contraataque de la ONU en Incheon el 15 de septiembre, las fuerzas de la ONU consolidaron sus posiciones al sur del río Han y se prepararon para recuperar Seúl. Planificación. Mapa de la batalla. Antes de la batalla, Corea del Norte tenía solo una división del Ejército Popular de Corea, EPC, en la ciudad, con la mayoría de sus fuerzas ubicadas al sur de la capital. Las señales eran cada vez más claras de que la batalla por Seúl sería mucho más intensa que la acción en Incheon y el avance hasta el Han. Cada día, la resistencia del EPC aumentaba en la carretera hacia Yongdunpo, un gran suburbio industrial en la orilla sur del Han, a 4.8 km, 3 millas, al suroeste de Seúl. Observadores aéreos y pilotos de combate informaban de grandes contingentes de tropas moviéndose hacia Seúl desde el norte. La 18ª división del EPC, que estaba a punto de trasladarse de Seúl al frente del Nakdong cuando ocurrió el desembarco en Incheon, recibió la orden de recuperar Incheon, y sus elementos avanzados se enfrentaron con los marines de la primera división en las cercanías de Sosa. El 17 de septiembre, unidades de ingenieros del EPC comenzaron a minar los accesos al río Han cerca de Seúl. Al mismo tiempo, el 70º regimiento del EPC se trasladó desde Suwon para unirse a la batalla. Mientras se preparaban para cruzar el Han, los marines estimaban que podría haber hasta 20,000 soldados enemigos en Seúl para defender la ciudad. Sin embargo, la evaluación de inteligencia del X Cuerpo de la ONU el 19 de septiembre reflejaba la opinión predominante entre los comandantes estadounidenses: el EPC era capaz de ofrecer una resistencia obstinada en Seúl, pero, a menos que reciba refuerzos sustanciales, no se considera que pueda llevar a cabo una defensa exitosa. Batalla. Cruce del río Han, 20 a 21 de septiembre. El plan para cruzar el río Han establecía que el 5º Regimiento de Marines debía cruzar en el sitio del ferry, 37.607 grados N 126.809 grados E, a 4.8 km, 3 millas, al noreste del aeródromo de Kimpo y a 13 kilómetros, 8 millas, al oeste de Seúl. Un grupo de 14 hombres, en su mayoría de la compañía de reconocimiento, entró al río Han a las 8 del 19 de septiembre, cruzó con éxito hacia el lado norte y determinó que el sitio era adecuado para los vehículos anfibios LVT. Una patrulla de 5 hombres avanzó luego por la ladera de la colina 125, 37.600 grados N 126.818 grados E, pero regresó antes de alcanzar la cima. El grupo de reconocimiento dio la señal para que el resto de la compañía cruzara. Cuando 8 de los 9 LVT que transportaban a la compañía de reconocimiento estaban en el agua, fueron atacados repentinamente por fuego de mortero y ametralladora enemiga. Los LVT se dieron la vuelta y regresaron a la orilla sur. Una hora más tarde, el grupo de nadadores llegó con 3 heridos y un desaparecido. Con sus planes alterados, los marines del 5º Regimiento comenzaron a prepararse para un cruce de asalto del Han al amanecer. Cruce bajo fuego. Después de un intenso bombardeo de artillería contra la colina 125, la compañía y del 5º Regimiento de Marines inició el cruce de asalto a las 6:45 del 20 de septiembre. El fuego enemigo de armas automáticas y ligeras desde la colina 125 causó bajas considerables en la compañía pero logró asegurar la colina a las 9:40. Otras unidades del 3er Batallón, que aún se desplazaban en el LVT, encontraron poca o ninguna resistencia y avanzaron una milla tierra adentro para cortar la línea ferroviaria Seúl-Kaesong y una carretera en la aldea de Nungdon a las 8:30. Luego giraron a la derecha y se dirigieron hacia el sureste a lo largo de la vía férrea en dirección a Seúl. El 2º batallón cruzó el río a las 10, pasó a través del 3er batallón y continuó avanzando. Al anochecer, el 5º Regimiento de Marines, junto con 12 tanques y el 2º batallón del Cuerpo de Marines de la República de Corea, había cruzado el río. Los ingenieros comenzaron la construcción de un ferry de pontones en el sitio de cruce. Avance hacia Seúl. En la mañana del 21 de septiembre, el 5º Regimiento de Marines repelió un contraataque enemigo del tamaño de una compañía y avanzó hacia el sureste, siguiendo las líneas ferroviarias y carreteras paralelas al río Han. La resistencia enemiga aumentó progresivamente desde el amanecer. El 3er batallón capturó la colina 104, 37.568 grados N 126.922 grados E, ubicada al norte de la línea ferroviaria y a 8,9 km, 5,5 millas, del sitio de cruce, y luego giró hacia el noreste en dirección a la colina 296, en el borde noroeste de Seúl. Mientras tanto, el 1er batallón atacó y capturó una serie de colinas más bajas al sur de la línea ferroviaria y vial,
37.561 grados N, 126.913 grados E. Esa noche, el quinto regimiento de marines se encontraba frente a una línea de colinas que corría de norte a sur a lo largo del borde occidental de Seúl. En el extremo sur de esta línea, cerca de la aldea de Sogang, el primer batallón estaba a solo 4.8 km, 3 millas, de la estación de tren principal de Seúl. Captura de Yongdunpo, 19 a 21 de septiembre. Avanzando en el flanco derecho, sur, del quinto regimiento de marines, el primer regimiento de marines se acercaba gradualmente a Yongdunpo. Al ser relevado por el 32º Regimiento de Infantería de la 7ª División de Infantería en la tarde del 19 de septiembre, el primer batallón del primer regimiento de marines se preparó para trasladarse al noreste, hacia posiciones en las colinas capturadas durante el día por el quinto regimiento de marines, en el borde occidental de Yongdunpo. Debido a un retraso en el transporte, cayó la noche antes de que el primer batallón llegara a su punto de desembarque. La compañía subió a la cima de la colina 118, 37.541 grados N, 126.857 grados E, para relevar a la fuerza ocupante. Más tarde, la compañía C se unió a ellos. Mientras tanto, elementos del primer batallón del quinto regimiento de marines salieron a las 9 de las colinas 80, 37.542 grados N, 126.878 grados E, y 85, 37.543 grados N, 126.880 grados E, cercanas, debido a un plazo límite que les permitiría marchar los 97-12 km, 6 a 8 millas, hasta el sitio de cruce del río An del quinto regimiento de marines después de haber perdido estas colinas aquella tarde ante los marines de la quinta división. El Ejército Popular de Corea, KPA, contraatacó justo antes del amanecer. Sus grupos de ataque salieron de Yongdunpo, cruzaron los arrozales y el arroyo Calcheon, un considerable afluente que fluye hacia el norte, bordeando el lado oeste de la ciudad hasta desembocar en el río An, y llegaron a las colinas 80 y 85, encontrándolas desprotegidas. Parte de la fuerza del KPA continuó hasta la colina 118, donde las compañías A y C del primer batallón de marines los rechazaron. La pérdida de las colinas 80 y 85 en el borde de Yongdunpo esa noche hizo necesario que el primer batallón de la primera división de marines las asaltara nuevamente por la mañana. Recuperaron la colina 85 solo después de un intenso combate cuerpo a cuerpo, en el que hubo numerosas bajas entre los marines. Simultáneamente con el ataque norcoreano antes del amanecer contra las colinas 80, 85 y 118, una fuerza del tamaño de un batallón, liderada por 5 tanques T-34, salió de Yongdunpo por la carretera de Incheon para contraatacar a la primera división de marines. La unidad avanzó de frente contra las posiciones de los marines antes de que amaneciera, y en una feroz batalla en la oscuridad, los norcoreanos fueron prácticamente aniquilados. En este enfrentamiento, el soldado de primera clase Gonegan destruyó 2 T-34 con su bazooka de 3.5 pulgadas y estaba a punto de disparar contra un tercero cuando fue abatido. Al amanecer, se contaron 300 soldados del KPA muertos en la carretera, en las cunetas y esparcidos por las laderas adyacentes. A las 9:45, el grueso de la primera división de marines alcanzó la zona elevada que dominaba Yongdunpo desde el lado oeste del arroyo Calcheon. Ahmad llegó a las 10 y, en una reunión con el coronel Pullard, comandante del regimiento de marines, le autorizó a bombardear Yongdunpo. Durante el resto del día, el regimiento mantuvo su posición en el lado oeste del arroyo mientras la artillería bombardeaba la ciudad y los aviones la atacaban. El bombardeo de artillería continuó hasta la noche. El arco de terreno elevado al oeste de Yongdunpo estaba más cerca de la ciudad en sus extremos norte y sur. En el centro, una extensa área de arrozales y diques, junto con el arroyo Calcheon, separaba las colinas de la ciudad. Por lo tanto, los puntos más adecuados para lanzar el ataque parecían ser los dos extremos del arco. El primer batallón estaba en el norte, más cerca del río An, el segundo batallón, primera división de marines, estaba en el sur, a lo largo de la carretera de Incheon, el tercer batallón, primera división de marines, estaba en reserva. Al amanecer del 21 de septiembre, la artillería reanudó su bombardeo sobre Yongdunpo. Luego, a las 6:30, los marines atacaron. En el extremo norte del arco, el primer batallón avanzó desde las colinas 85 y 80 hacia los arrozales planos, cruzando el arroyo Calcheon hasta el borde de Yongdunpo. El fuego del KPA causó numerosas bajas y ralentizó su avance. Los norcoreanos mantenían sus posiciones en los diques del noroeste de la ciudad. El segundo batallón, en el extremo sur del arco, 37.512 grados N, 126.886 grados E, tuvo un avance aún más difícil.
El fuego de morteros y artillería del KPA desde terrenos elevados en ese flanco causó un gran número de bajas entre los marines. Para primeras horas de la tarde, el segundo batallón había sufrido 85 bajas mientras cruzaba los arrozales junto al arroyo Calcheón. En este punto, en el borde de Yongdunpo, donde grandes partes de la ciudad ya estaban en llamas, el KPA logró detener el avance del batallón. El tercer batallón, primera división de marines, pasó a través del castigado segundo batallón al final de la tarde y continuó el ataque bajo un intenso fuego de artillería mientras se libraban intensos combates en ambos flancos. La compañía dejó la colina 118 y avanzó tras unas colinas bajas que la ocultaban para acercarse al sistema de diques en los campos de arroz cerca del centro de la línea, directamente al oeste de la parte principal de Yongdunpo. La compañía formó una línea de asalto detrás de un dique alto, lo cruzó y luego avanzó a través de arrozales que llegaban hasta el pecho hasta el lodo profundo del arroyo Calcheón. Cruzaron el arroyo, se reagrupó frente a otro dique en el lado opuesto y luego ingresó a las calles de la ciudad sin ser descubierta. Mientras la compañía avanzaba por el corazón vacío del pueblo, los hombres podían escuchar el sonido de fuertes combates a su derecha e izquierda. El capitán Robert Barrow, comandante de la compañía, pronto descubrió que él y sus hombres estaban a 700 yardas, 640 m, dentro de la ciudad sin contacto con otras unidades aliadas. Barrow se dio cuenta de que estaba en la retaguardia enemiga y procedió a explotar la situación. Pronto, el pelotón avanzado de Barrow, a la izquierda, vio a tropas de la KPA apresurándose hacia el oeste por la carretera de hormigón desde Seúl, refuerzos para la batalla en curso. Su fuego tomó por sorpresa a estos soldados, destruyéndolos o dispersándolos. Poco antes del mediodía, tras atravesar casi toda la ciudad, Barrow se detuvo en su lado oriental, 37.521 grados N 126.909 grados E. Allí colocó a sus hombres en un perímetro defensivo a ambos lados de un dique de 30 pies, 91 m, de altura, sobre cuya cresta corría una carretera asfaltada que en ese punto se unía con la autopista Seúl-Incheon. Esa tarde, aparentemente, los norcoreanos estaban demasiado ocupados en la batalla en el extremo occidental de la ciudad como para prestar mucha atención a la unidad en su retaguardia, aunque pequeños grupos hicieron débiles intentos contra ella. Al anochecer, 5 tanques atacaron a la compañía A, que utilizó bazucas para destruir uno y dañar 2 de ellos. Los 2 tanques no dañados, con ametralladoras disparando y cañones retumbando, hicieron 5 pasadas a lo largo de la infantería fuertemente atrincherada, a 30 yardas, 27 m, del dique. Luego, los tanques se retiraron hacia la ciudad. A las 9, una fuerza de infantería de la KPA atacó al tercer pelotón en el extremo norte del perímetro de la compañía. El pelotón repelió 5 ataques separados antes de la medianoche. Por la mañana, se descubrieron más de 275 soldados de la KPA muertos en las cercanías del dique y la intersección de la carretera, además de muchas armas automáticas esparcidas por el suelo. El 21 de septiembre ocurrieron 2 acontecimientos detrás del frente que afectarían las futuras operaciones tácticas. Primero, el tercer regimiento de la primera división de marines, el séptimo regimiento de marines, llegó al puerto de Incheon y comenzó a desembarcar. Segundo, el mando de la operación pasó del almirante Strabal al general Edward Hammond, quien a las 6 asumió el mando de la operación en Seúl desde el puesto de mando del X cuerpo en Incheon. En ese momento, había 49,568 personas, 5,356 vehículos y 22,222 toneladas de carga en tierra. Los norcoreanos, tras su fracaso en la noche del 21 al 22 de septiembre para expulsar a la compañía de Barrow de su posición avanzada en el extremo oriental de Yongdunpo, aparentemente abandonaron la ciudad antes del amanecer. Los marines de la primera división ocuparon la ciudad a la mañana siguiente. En la parte izquierda, cerca del río, llegaron a los puentes destruidos del ferrocarril y la carretera sobre el río An, a 2 millas, 3.2 km, al este de Yongdunpo, 37.514 grados N 126.956 grados E. El 87º Regimiento de la 9ª División de la KPA y elementos de la 18ª División habían defendido Yongdunpo. Se informó que un batallón del 87º Regimiento sufrió un 80% de bajas en los combates allí. Prisioneros revelaron que este regimiento había salido de Kumchon el 16 de septiembre para reforzar el área de Seúl, viajando en trenes que se escondían en túneles durante el día, y había llegado al área de Yongdunpo el 20 de septiembre, apenas a tiempo para entrar en la batalla. El 22 de septiembre, la primera división de marines emitió una orden de operaciones estableciendo su plan para la captura de Seúl. Los marines de la primera división debían cruzar el río An en el área de Yongdunpo y unirse a los marines de la quinta división al norte del río, formando el flanco derecho de la división,
mientras que los marines de la séptima división debían avanzar desde Incheon y entrar en la línea al norte de los marines de la quinta división, que entonces formarían el centro de una línea de 3 regimientos. El plan contemplaba que la primera división de marines capturaría la ciudad sin la ayuda de otras unidades terrestres. Sin embargo, ese mismo día, Ahmad introdujo un cambio en el plan. Los marines de la República de Corea, ROK, y el 17º Regimiento de la ROK también serían asignados a la tarea de asegurar la ciudad asegurando el flanco sur, 20 a 24 de septiembre. Mientras la primera división de marines avanzaba por la carretera Incheon-Seúl y entraba en Yongdung-po, la séptima división de infantería protegía su flanco derecho y combatía contra unidades del Ejército Popular de Corea, KPA, que se dirigían al área de batalla desde el sur. Un extenso campo de minas retrasó al 32º Regimiento el día 20, mientras atacaba hacia Anjanni, donde debía cortar la carretera Seúl-Suwon. La explosión de las minas dañó 3 tanques de la compañía A del 73º Batallón de Tanques y bloqueó por completo el estrecho camino de tierra que seguía la columna. El coronel Bicham, comandante del regimiento, tuvo un escape por poco. Una mina destruyó su jeep, matando al conductor y hiriendo al operador de radio pocos minutos después de que él lo abandonara. Las tropas de ingenieros retiraron más de 150 minas del campo. Durante el día, el regimiento capturó la montaña Teongdok y parte de la colina Kaaparmine. El 21 de septiembre, el 32º Regimiento de Infantería tomó el resto de la colina Kaaparmine. También capturó las alturas a 3,2 kilómetros, 2 millas, al sur de Yongdung-po y la colina 300, ubicada inmediatamente al noreste de Anjanni. La compañía de reconocimiento de la séptima división llegó a Anjanni a las 2:30. Al caer la noche, el tercer batallón del 32º Regimiento de Infantería mantenía posiciones de bloqueo a lo largo de la carretera Suwon, 3,2 kilómetros, 2 millas, al sur de Anjanni. El primer batallón controlaba la carretera al este y las alturas al noreste del pueblo, mientras que elementos del equipo de combate del regimiento habían establecido contacto al norte, en Toksanni, con el segundo batallón, que había capturado una cantidad considerable de suministros de artillería y médicos. Al llegar a Anjanni con la compañía de reconocimiento, el mayor Erwin Edwards, asistente de inteligencia, G2, de la séptima división, recibió órdenes por radio de girar hacia el sur, dirigirse a Suwon y asegurar el aeródromo ubicado al sur del pueblo. Aproximadamente a las 4, el segundo teniente Jesse F. Bansan, al mando de un pelotón de tanques, encabezó la marcha con sus vehículos, seguido por la compañía de reconocimiento y Edwards. Se dirigieron a Suwon, que fue bombardeado por aviones navales poco antes de su llegada a las 6. El bombardeo destruyó una gran estructura de madera en la cima de la antigua muralla de piedra en la puerta este, bloqueando la entrada y obligando a la compañía a buscar otra vía para ingresar al pueblo. En ese momento, el teniente coronel Henry Hampton, oficial de operaciones, G3, de la séptima división, llegó desde Anjanni con un pelotón de la compañía B del 18º Batallón de Ingenieros de Combate y se unió al grupo. Hampton y Edwards, junto con 2 soldados, guiaron la columna a través de las calles. Cerca del centro de Suwon, los 4 sorprendieron a 2 oficiales del KPA intentando escapar en un jeep estadounidense. Edwards disparó al conductor, mientras que el otro oficial, un mayor de la 105ª División Blindada del KPA, se rindió. La columna blindada se enfrentó a pequeños grupos enemigos en combates callejeros, capturando a 37 norcoreanos. A 4,8 kilómetros, 3 millas, al sur de Suwon, la columna estableció una defensa perimetral a lo largo de la carretera. Sin mapas disponibles, habían pasado sin darse cuenta por el aeródromo de Suwon, que estaba 1 kilómetro atrás en la carretera. Alrededor de las 9, con la luna llena iluminando el terreno, el mayor general David G. Barr, al perder contacto por radio con la compañía de reconocimiento, decidió enviar una fuerza blindada hacia Suwon para localizarla. Hampton y el pelotón de ingenieros ya se habían adelantado en un camión. La fuerza de tarea Hanam, bajo el mando del teniente coronel Calvin S. Hanam del 73º Batallón de Tanques, partió de Anjanni a las 9:25. Esta fuerza motorizada incluía la compañía B del 73º Batallón de Tanques y su grupo de mando avanzado, la compañía K del 32º Regimiento de Infantería, la batería C del 48º Batallón de Artillería de Campaña, y un destacamento médico. El teniente coronel John W. Paddock, oficial de inteligencia, G2, de la séptima división, los acompañaba. En el trayecto, Paddock estableció contacto por radio con Edwards y solicitó guías para dirigir a la fuerza hasta su perímetro. La columna blindada de Hanam llegó a Suwon cerca de la medianoche, encontró la puerta este bloqueada y tuvo que desviarse para ingresar por otro punto de la antigua muralla de piedra que rodeaba la ciudad.
Dentro del pueblo, un tanque del KPA, oculto tras un edificio, abrió fuego contra el tanque estadounidense líder, destruyéndolo con un solo disparo y matando al comandante de la compañía B que estaba dentro. En el combate que siguió, otros tanques estadounidenses destruyeron al T-34 atacante, aunque un segundo tanque enemigo logró escapar. La fuerza de Hannam intentó perseguirlo, pero se desorientó en el borde de la ciudad. Hannam decidió esperar hasta el amanecer para evitar otra emboscada de tanques enemigos en la oscuridad. Mientras tanto, en el perímetro al sur de Suwon, el grupo de Edwards escuchó ruidos de tanques al norte. Vansan creyó que eran T-34 enemigos, pero los demás desestimaron su preocupación y se apresuraron a organizar una patrulla para encontrarse con Hannam. Edwards reunió a un civil coreano y 8 hombres de la compañía de reconocimiento en 2 jeeps. Hampton decidió acompañarlos, con la posibilidad de seguir hasta el cuartel general de la 7ª División en Anjani. La patrulla partió con Edwards conduciendo el primer jeep. A 1 kilómetro al norte, Edwards avistó 4 tanques aproximándose bajo la luz de la luna. Encendió las luces de su vehículo como señal de reconocimiento, creyendo que era la vanguardia de Hannam. El tanque se detuvo, pero de repente abrió fuego con ametralladoras y avanzó hacia los jeeps. Los soldados saltaron a las zanjas para ponerse a cubierto. Hampton, sin embargo, avanzó hacia el tanque agitando los brazos, aún convencido de que eran aliados. El fuego de ametralladora lo derribó y el tanque embistió el jeep de Edwards. Este logró escapar y se reunió con la compañía de reconocimiento a la mañana siguiente. Los tanques del KPA continuaron hacia el sur y, minutos después, el primero ingresó en el perímetro de la compañía de reconocimiento. Justo delante de él, un superviviente de la patrulla llegó corriendo y dio la alarma. El segundo tanque enemigo alcanzó el borde del perímetro. Vansan dio la orden de abrir fuego. Los tanques estadounidenses M26 Pershing destruyeron ambos T-34 a una distancia de menos de 40 metros, 37 yardas. Los otros 2 T-34 dieron media vuelta y regresaron apresuradamente hacia Suwon al amanecer. Hannam dirigió su columna blindada hacia el sur a través del pueblo, ahora desierto. Más adelante, pasó junto a los jeeps destrozados y los cuerpos de Hampton y de otros 2 o 3 hombres que murieron allí. A media mañana, la fuerza blindada de Hannam se unió a la compañía de reconocimiento en el aeródromo de Suwon, donde Edwards la había trasladado junto con los tanques de Vansan al amanecer. Antes del mediodía, el 31º Regimiento de Infantería de la 7ª División, comandado por el coronel Richard P. Bensine, menos el 3º Batallón, que estaba en la reserva de la división, llegó a Suwon y relevó a la fuerza de tarea Hannam en el aeródromo. Luego, la compañía de reconocimiento exploró hacia el sur, en dirección a Osan. La fuerza de tarea Hannam se reincorporó a la 7ª División en la zona de Anjani. Mientras tanto, a 7 millas, 11 kilómetros, al noreste de Anjani, las fuerzas del Ejército Popular de Corea, KPA, lograron emboscar al pelotón de avanzada de la compañía B del 32º Regimiento de Infantería, desorganizándolo gravemente. El teniente coronel Don C. Faith J.R., comandante del 1º Batallón, retiró a la compañía B 2 millas, 3.2 km, hasta las cercanías de Kwanmundon, siendo perseguidos de cerca por el KPA. Allí, el batallón logró detener el avance de los norcoreanos. Durante el día, el teniente coronel Charles M. Mount, al mando del 2º Batallón del 32º Regimiento de Infantería, tomó una serie de colinas situadas entre 1 y 2 millas, 1.6-3.2 km, al sur de los puentes ferroviario y de carretera que cruzaban el río Han hacia Seúl. El 23 de septiembre, el 1º Batallón capturó su objetivo, la colina 290. Esta colina, situada a 3 millas, 4.8 km, al sur del río Han y a 7 millas, 11 kilómetros, al sureste de Yongdung-po, domina los accesos al río Han y a Seúl desde esa dirección. En la mañana del 24 de septiembre, el 2º Batallón del 32º Regimiento de Infantería lanzó un ataque antes del amanecer y sorprendió a los norcoreanos dormidos en sus posiciones cerca de Sinso-ri, arrasándolos. En esta acción sorpresa, el batallón capturó un cuartel general de regimiento junto con una gran cantidad de equipo y desmanteló las fuerzas enemigas restantes cerca de la orilla sur del río, frente a Seúl. Durante el día, el batallón despejó la orilla sur del Han en el recodo del río al sureste de la ciudad Ataque en el oeste de Seúl, 22-25 de septiembre. Mientras la 7ª División aseguraba el flanco sur del X cuerpo, los combates más intensos en la batalla por Seúl comenzaron en el borde occidental de la ciudad el 22 de septiembre y se prolongaron durante 4 días. La línea de defensa del Ejército Popular de Corea, KPA, en el borde occidental de Seúl estaba anclada al norte en la colina 296, justo al sur de la carretera de Kaesong y al oeste de la prisión de Seodaemun en Seúl.
Desde la cima de la colina 296, la línea del KPA formaba una media luna suave, curvándose hacia el este y el sur a lo largo de las crestas Espolón durante 4 kilómetros hasta el río An, con su lado cóncavo orientado al oeste, de cara a las tropas de la ONU. La mayor parte de esta línea de crestas irregulares estaba dominada por 3 colinas, cada una de 105 metros de altura, conocidas como las colinas 105. La colina 105 Norte, 37.573 grados N 126.950 grados E, y la colina 105 Centro, 37.571 grados N 126.951 grados E, se ubicaban al norte de las líneas ferroviarias y de carreteras que conducían a Seúl a lo largo de la ribera norte del río An. La colina 105 Sur, 37.569 grados N 126.9545 grados E, se situaba entre las líneas de ferrocarril y carretera y el río. Las colinas 105 Centro y 105 Sur dominaban por completo la línea principal del ferrocarril Gyeonggi, que conectaba Pusan con Manchuria, así como la carretera que atravesaba el paso entre ellas para ingresar a la ciudad. Estas colinas habían sido un área de entrenamiento para las tropas japonesas durante el periodo colonial japonés y, desde entonces, tanto para soldados surcoreanos como norcoreanos. La zona estaba bien fortificada con distintos tipos de defensas de campaña y podía organizarse rápidamente para la defensa. La estación de ferrocarril principal y el edificio del Capitolio estaban en el centro de Seúl, a 3,2 kilómetros al este de estas posiciones. La principal unidad del KPA que defendía esta línea era la 25ª Brigada de Infantería. Formada apenas un mes antes en Cheorwon, comenzó su traslado en tren hacia Seúl el mismo día del desembarco en Incheon, llegando la mayor parte de sus efectivos 4 días después, el 19 de septiembre. La brigada estaba comandada por el coronel Bol Ki-chan. La mayoría de sus oficiales y suboficiales tenían experiencia previa en combate con el Ejército Popular de Liberación de China. La brigada contaba con aproximadamente 2,500 hombres y aparentemente estaba compuesta por 2 batallones de infantería, 4 batallones de ametralladoras pesadas, un batallón de ingenieros, un batallón de artillería con cañones de 76 milímetros, un batallón de morteros de 120 milímetros y diversas tropas de apoyo. Tanto esta brigada como el 78º Regimiento Independiente defendían las crestas militares y topográficas. Se excavaron trincheras en las laderas para protegerse de las explosiones de artillería aérea, mientras que cuevas de concreto almacenaban suministros. Más de 50 ametralladoras pesadas con campos de fuego entrelazados estaban distribuidas en esta posición defensiva. En la mañana del 22 de septiembre, los marines del 5º Regimiento partieron para capturar las últimas colinas frente a Seúl. En el flanco norte, el objetivo del 3er Batallón era la colina 296. En el centro, el objetivo del 2º Batallón de Marines de la República de Corea, ROK, era la colina 105 Centro, pero antes debía tomar 2 elevaciones denominadas colinas 56, 37.566 grados N 126.936 grados E, y 88, 37.569 grados N 126.947 grados E, antes de alcanzar la 105C. En el flanco sur, al otro lado de la vía del tren, el objetivo del 1er Batallón de los Marines del 5º Regimiento era la colina 105 Sur. El ataque comenzó a las 7. 2 horas después, el 3er Batallón en el norte informó haber capturado su objetivo con una resistencia moderada, pero el informe era engañoso, ya que no controlaba las laderas y crestas del sur de la colina 296, donde se concentraba la mayor parte de la fuerza del KPA. En el flanco sur, el intenso fuego del KPA detuvo temporalmente al 1er Batallón, pero al final del día logró tomar la colina 105S tras una devastadora preparación de artillería y morteros. La artillería del KPA también infligió daños considerables, causando 39 bajas en la retaguardia del 1er Batallón durante la jornada, incluyendo 6 muertos. En el centro, el fuego del KPA diezmó al batallón de marines surcoreanos en su asalto a la colina 56. Casi tan pronto como el 1er Batallón del Cuerpo de Marines de Corea, KMC, comenzó su ataque desde la colina 104, 37.568 grados N 126.923 grados E, encontró una fuerte resistencia, ya que el KPA desató un intenso fuego de armas pequeñas, morteros y artillería sobre los surcoreanos. A pesar de la ofensiva de los marines coreanos, las tropas norcoreanas seguían infiltrándose en posiciones defensivas previamente preparadas. El fuego del KPA detuvo tanto al 1er Batallón del KMC como al 2º Batallón de los Marines del 5º Regimiento hasta que ataques concentrados de artillería y aviación eliminaron a los defensores en la base de la colina 104.
Los ataques aéreos de los marines intentaron sin éxito destruir las posiciones del KPA. Más tarde, prisioneros norcoreanos revelaron que la 25ª Brigada había sufrido un 40% de bajas ese día. Para la noche del 22 de septiembre, los marines surcoreanos se vieron obligados a retirarse a la colina 104, su punto de partida original. El teniente coronel Meri ordenó a una compañía de fusileros del primer batallón de los marines del 5º regimiento proporcionar fuego de apoyo desde la cima adyacente de la colina 105S a la mañana siguiente, cuando el batallón del mayor Kyo-H reanudara su ataque en un esfuerzo por recuperar el terreno perdido en la mañana del 23 de septiembre, Meri ordenó al primer batallón del Cuerpo de Marines de Corea, KMC, atacar desde la colina 104 a las 7 con el objetivo de enderezar la línea. Los primer y tercer batallones de los 5º Marines debían permanecer en posición y apoyar el avance con fuego. Los soldados del Ejército Popular de Corea, KPA, en la colina 56 recibieron el renovado ataque de los marines surcoreanos con intenso fuego de armas pequeñas y morteros, deteniendo el asalto del KMC por completo. Sufriendo grandes bajas, 32 muertos y 68 heridos, el ataque de los marines surcoreanos hizo poco progreso significativo y la unidad quedó agotada. El teniente coronel Harold S. Royce, comandante del 2º batallón de los 5º Marines, se reunió con Meri, quien ordenó a sus marines realizar un relevo a través del batallón KMC y renovar el ataque contra la colina 56. El 2º batallón del KMC fue relevado de su tarea de vigilancia en el sitio de cruce y asignado para cubrir el flanco izquierdo, norte, de los 5º Marines. Retirado a la reserva de la división, el primer batallón del KMC se reorganizó y volvió a la línea en apoyo del 2º batallón de los 5º Marines. El principal asesor militar estadounidense de los marines coreanos, el teniente coronel Charles W. Harasan, al evaluar el asalto surcoreano desde la colina 104, escribió más tarde: los marines coreanos fueron muy valiosos en misiones de limpieza, cobertura y reconocimiento debido a su familiaridad con el terreno y la población civil. Sin embargo, su entrenamiento limitado, su casi total falta de experiencia en el uso de armas de apoyo y la ausencia de ciertas herramientas, como lanzallamas y lanzacohetes de 3.5 pulgadas, los hicieron incapaces en ese momento de asaltar con éxito una posición fuertemente defendida. Su fracaso aquí fue un trago amargo para los coreanos, pero era algo que debía esperarse. A media tarde, el 2º batallón de los 5º Marines tomó el relevo del ataque en el centro. Tras sufrir numerosas bajas con poco avance, la compañía líder D se atrincheró para pasar la noche, aún sin haber alcanzado la cresta ocupada por el KPA. En otro combate feroz, un pelotón de la compañía F sufrió tantas bajas que solo quedaron 7 hombres en condiciones de luchar al anochecer. Mientras tanto, el resto del regimiento mantuvo su posición en los flancos y repelió contraataques durante el día. La compañía G de los 5º Marines elimina francotiradores en una zona residencial de Seúl. Al mediodía del 23 de septiembre, el general Oliver P. Smith ordenó a los 7º Marines, que habían comenzado a desembarcar en Incheon el 21, cruzar el río Han y avanzar detrás de los 5º Marines. Durante el día, el cuartel general del X Cuerpo se trasladó de Incheon a Ascom City, aproximadamente a mitad de camino hacia Seúl en la carretera principal Incheon-Seúl. Después del amanecer del 24 de septiembre, elementos del 3er batallón de los 5º Marines comenzaron a descender por la cresta desde la colina 296, con la esperanza de flanquear al KPA frente al 2º batallón en el centro. Simultáneamente, la compañía D avanzó para asaltar la cresta. Una densa niebla matutina cubría a la compañía mientras cruzaba el terreno bajo y alcanzaba la base de la colina 56. Inesperadamente, los elementos avanzados se encontraron con tropas del KPA en sus trincheras. Ninguno de los bandos se vio hasta que estuvieron a corta distancia debido a la niebla y el humo. De inmediato comenzó un combate con granadas. Un escuadrón de 12 marines, al intentar maniobrar alrededor de la punta sur de la cresta, fue prácticamente aniquilado, quedando solo 3 heridos que lograron escapar. Para romper el estancamiento, los ataques aéreos de los marines se sucedieron repetidamente. Durante 2 de estos ataques, el fuego antiaéreo norcoreano dañó 5 de los 10 aviones. Una vez que la niebla se disipó, el fuego automático y de mortero enemigo se intensificó a primeras horas de la tarde. Los 30 efectivos restantes de los pelotones de fusileros de la compañía D y 14 hombres más reunidos del pelotón de armas, transportadores de municiones y el cuartel general de la compañía se prepararon para un asalto desesperado contra la línea de cresta de la colina 56. 33 hombres iban a realizar el asalto en los últimos 150 metros de la pendiente, 11 más debían seguir con ametralladoras y municiones. Los corsarios F-4U realizaron pasadas de ametrallamiento final, bombardeo y napalm sobre la posición del KPA. Una vez realizado esto, los 33 hombres,
A una señal previamente acordada de una segunda pasada del corsario sobre el KPA, saltaron de sus trincheras y cargaron hacia adelante en una línea de 91 metros de largo. El comandante de la compañía D fue asesinado frente a sus hombres. Los demás siguieron adelante y 26 de ellos alcanzaron la cima. La carga a toda prisa sorprendió a los norcoreanos, en un pánico repentino, muchos corrieron cuesta abajo, otros fingieron estar muertos y algunos resistieron. Los muertos del KPA estaban apilados por todas partes, en trincheras, en bunkers, y muchos estaban esparcidos por el suelo. Cuando todos los hombres de la compañía D llegaron a la cima, había 56 hombres para defenderla, 26 de ellos heridos pero negándose a ser evacuados. Mantuvieron la colina contra un contraataque. Durante este día, la compañía D sufrió 176 bajas entre sus 206 hombres, 36 muertos, 116 heridos y evacuados, y 26 más heridos pero presentes para el servicio. La captura de la colina 56 por la compañía de la tarde del 24 de septiembre fue la acción decisiva en la batalla en la puerta oeste de Seúl. El segundo batallón, en la mañana del 25, reanudó el ataque hacia la colina 105 centro. La artillería y los bombarderos de cazas golpearon la línea de la colina durante toda la mañana. Desde la recientemente capturada colina 66, la compañía D avanzó hacia el norte lentamente durante la mañana por el tronco de la línea de cresta en forma de garfio que se inclinaba hacia el suroeste desde la colina 296, y luego giró hacia el sureste para capturar la colina 88 en el punto del gancho justo después del mediodía. A media tarde, otros elementos del segundo batallón habían capturado la colina 105 centro y el tercer batallón había tomado control de la colina 105 norte después de intensos combates. Según los prisioneros, 3 batallones del KPA perdieron 500 hombres durante el día intentando mantener la colina norte. Las defensas occidentales de Seúl habían caído. Más de 1,200 soldados muertos del KPA yacían en sus posiciones obstinadamente defendidas. Las estimaciones de los marines indicaron que el número total de muertos del KPA en ese lugar por todas las armas ascendió a 1,750. Cuando las defensas del KPA en el borde occidental de Seúl cayeron el 25 de septiembre, la primera división de marines tenía todos sus regimientos reunidos al norte del río Han. A las 10 del 23 de septiembre, la división había emitido una orden de operaciones, confirmando órdenes verbales previas, dirigiendo a los primeros marines a cruzar el río Han temprano a la mañana siguiente. Durante la mañana del 24 de septiembre, los primeros marines comenzaron a cruzar el Han desde Yongdung-po, donde el primer batallón de los 5º marines protegía el sitio de cruce. Antes de anochecer, el regimiento había cruzado al lado norte y el primer y segundo batallones asumieron la responsabilidad del flanco sur de la línea de los marines en el borde occidental de Seúl, relevando al primer batallón de los 5º marines. Para ese momento, los 7º marines se habían desplazado al flanco izquierdo de los 5º marines, con la misión de cortar el borde norte de Seúl y bloquear las rutas de escape allí. El tercer batallón del 187º Regimiento Aerotransportado, trasladado por aire desde Asilia, Japón, a la base aérea de Kimpo el 24, asumió la responsabilidad del campo de aviación a su llegada en la mañana del 25 de septiembre, 2 pelotones de tanques de la compañía B, primer batallón de tanques, incluyendo 2 tanques bulldozer y una sección de tanques lanzallamas, acompañados por un pelotón de ingenieros y otro de infantería, salieron para unirse a los primeros marines en Seúl. Cerca de la base de la colina 105 Sur, una fuerza del KPA con varios cañones antitanque emboscó la columna. El combate fue intenso y el resultado estuvo en duda durante varios minutos, hasta que un tanque lanzallamas alcanzó un punto desde el cual lanzó fuego a las trincheras del KPA. Muchos soldados norcoreanos rompieron su cobertura. El fuego de ametralladora de otros tanques los abatió mientras huían. Varios norcoreanos salieron de una cueva previamente desconocida y se rindieron. Cuando un gran grupo dentro de la cueva vio a estos hombres ilesos, también se rindieron. De los casi 300 norcoreanos que atacaron esta columna blindada, aproximadamente 150 fueron muertos y 131 capturados. La columna de tanques se unió a los primeros marines de Pular en Seúl al mediodía. Durante la mañana, el tercer batallón de los primeros marines dio un giro de 90 grados hacia el norte para cambiar la dirección del ataque del regimiento de este a norte, hacia el corazón de la ciudad. Mientras hacía esto, el primer batallón a su derecha mantenía una posición de bloqueo en el borde sur de Seúl. Una vez que el tercer batallón giró hacia el norte, el primer batallón pivotó para orientar su ataque hacia el norte, a la par y a la derecha de él. Comenzó el combate urbano en Seúl, el 25 de septiembre, en la zona de los primeros marines, justo cuando los 5 TOS marines completaban la captura de la línea defensiva norcoreana en el borde occidental de la ciudad. Entrada de la 32ª Infantería en Seúl,
25 a 26 de septiembre. El plan original de operaciones requería que la primera división de marines despejara la ciudad. Sin embargo, la esperada captura de Seúl por parte de los marines se estaba retrasando. La obstinada defensa del KPA había negado a la división de marines cualquier avance importante durante 3 días. Ahmad se había vuelto cada vez más impaciente. Seúl era un símbolo en la guerra de Corea, al igual que París, Roma y Berlín lo fueron en la Segunda Guerra Mundial. Era un objetivo político y psicológico, además de militar. MacArthur deseaba capturar la ciudad lo antes posible y devolver la capital coreana a su pueblo. Insatisfecho con el progreso de los marines, Ahmad, el 23 de septiembre, le dijo a Smith que podía continuar con sus asaltos frontales, pero le urgió fuertemente a utilizar el espacio al sur del río Han para una maniobra de envolvimiento por parte de los primeros marines. Smith no estuvo dispuesto a actuar según la sugerencia de Ahmad porque quería unir a los primeros y 5 marines en el lado norte del Han, en lugar de tenerlos en lados opuestos del río. Ahmad le dijo a Smith que le daría 24 horas más para avanzar. Si Smith no lo lograba, Ahmad dijo que cambiaría los límites de la división e introduciría a la 7ª División de Infantería y su 32º Regimiento en la batalla para el envolvimiento de las defensas del KPA en Seúl. En la mañana del 24 de septiembre, el KPA aún mantenía a los marines en el borde occidental de Seúl. Alrededor de las 9:30, Ahmad llegó al cuartel general de la 7ª División y se reunió con Barr, el comandante de la 7ª División, el general de brigada Henry Houdes, asistente del comandante de la 7ª División, y el coronel Louis Tejeat, jefe de personal de la división. Ahmad le dijo a Barr que había decidido tentativamente que la 7ª División atacaría a través del río Han hacia Seúl a la mañana siguiente. Luego Ahmad regresó a su puesto de mando y allí le dijo al coronel Peik San-yup, comandante del 17º Regimiento de la ROK, que esperaba adjuntar su regimiento a la 32ª Infantería para el ataque a Seúl con su mente ya decidida. Ahmad convocó una conferencia de comandantes para reunirse con él a las 2 en el círculo de Yongdunpo. Estuvieron presentes, además de Ahmad, los generales Smith, Barr y Houdes, los coroneles Fourni y Beecham, y el coronel John H. Chiles. En esta reunión al aire libre, Ahmad rápidamente les dijo a los comandantes reunidos que estaba cambiando la frontera entre la 1ª División de Marines y la 7ª División de Infantería, y que el 32º Regimiento, con el 17º Regimiento de la ROK adjunto, atacaría cruzando el río Han hacia Seúl a las 6 de la mañana siguiente. La reunión fue breve. Al concluir, los oficiales se dispersaron de inmediato para hacer sus respectivos planes. Por la tarde y la noche, el Cuerpo X adjuntó al 17º Regimiento de la ROK, el primero batallón de tractores anfibios de marines, menos una compañía, y 2 pelotones de la compañía A, 56º Batallón de tanques y tractores anfibios, a la 7ª División para apoyar el cruce. El cruce sería en el ferry de Sinsarri, a 3 millas, 4.8 km, al este de los principales puentes de ferrocarril y carretera sobre el río Han. En la orilla opuesta, norte, Namsan se extendía desde el río hacia el noroeste 2 millas, 3.2 km, hacia el corazón de Seúl, culminando en un pico de 900 pies, 270 m, de altura, el punto más alto de la ciudad, a unos 1 milla, 1.6 km, al este de la estación central de tren de Seúl. Un largo y suave lomaje conectado este pico con otro ligeramente más bajo. En una cresta del lado occidental del pico principal, cerca de la elevación de 350 pies, 110 m, y a solo 0.5 millas, 0.80 km, de la estación de tren, había un gran santuario y un parque de paisajismo formal. Desde la base occidental de Namsan, una larga serie de escalones conducía hasta este santuario y parque. Al observar Seúl a lo largo de un eje norte-sur, el pico de Namsan estaba a mitad de camino de la ciudad. El edificio del Capitolio, en el borde norte de la ciudad, estaba a 2 millas de distancia. La principal carretera y línea de ferrocarril que salían de la ciudad hacia el este pasaban a unas millas más allá de la base norte de Namsan. En esta montaña, casi 3 meses antes, una compañía de soldados de la ROK había realizado la última acción en la defensa de Seúl, supuestamente muriendo hasta el último hombre. La misión del 32º Regimiento de Infantería era primero tomar y asegurar Namsan, luego asegurar la colina 120, 37.554 grados N 126.809 grados E, situada 2 millas, 3.2 km, al este en el borde sureste de Seúl, y finalmente tomar y asegurar la colina 348, una gran masa de colina alta a 5 millas, 80 km, al este de Seúl y que dominaba la carretera y la línea de ferrocarril que entraban a la ciudad desde ese lado. El regimiento contaba con una fuerza de 4,912 hombres mientras se preparaba para el cruce,
3,110 estadounidenses y 1,802 de la ROK. Antes del amanecer del 25, Howard estableció un puesto de comando avanzado de la división cerca del río desde donde debía dirigir la operación de cruce. A las 4, Hammond, Straval y miembros del personal del cuerpo salieron de la sede del Cuerpo X en Ascom City para observar el cruce del 32º Regimiento. Barr avanzó a las 4:30 hacia el puesto de comando del 32º Regimiento de Infantería y una hora después, él y el coronel Beecham se dirigieron a un puesto de observación cerca del río. A las 6, el 48º Batallón de Artillería de Campo comenzó a disparar una preparación de artillería de 30 minutos, y los morteros pesados se unieron para bombardear los acantilados que bordeaban la orilla opuesta más allá de la ribera del río. El segundo batallón del coronel Mount, seleccionado para realizar el cruce de asalto, cargó en el EVT en su área de ensamblaje y a las 6:30, la compañía F comenzó a cruzar el AN. Una niebla en el suelo ocultaba la zona del río. Todo el segundo batallón llegó a la orilla norte sin pérdida de personal ni equipo. El segundo batallón cruzó rápidamente la estrecha playa del río, escaló los acantilados de 30 a 60 pies, 9118.3 m, y se desplazó rápidamente hacia las laderas de Namsan. Una hora después de que las primeras tropas cruzaran el río, el brillante sol de la mañana dispersó la niebla en el suelo. Luego, los ataques aéreos comenzaron sobre Namsan y la colina 120. Aparentemente, este cruce sorprendió a los norcoreanos, ya que sus posiciones en Namsan estaban solo ligeramente defendidas. El primer batallón, comandado por Faith, siguió al segundo batallón a través de la NI. A las 8:30 comenzó a moverse hacia el este a lo largo de la orilla del río hacia la colina 120. Poco después del mediodía, el tercer batallón cruzó el río, siguió al primer batallón hacia el este y pasó por él para ocupar la colina 120. El primer batallón luego tomó una posición entre el tercer y el segundo batallón. El 17º Regimiento de la ROK cruzó el AN inmediatamente detrás del tercer batallón y se movió hacia el flanco derecho extremo de la línea de infantería 32, donde, a las 9:50, comenzó un ataque durante toda la noche hacia la colina 348. Mientras el resto del regimiento cruzaba el AN detrás de él y se movía hacia el este, el segundo batallón subió las laderas de Namsan, alcanzando y despejando la cima contra una resistencia moderada para las 3. Una vez allí, comenzó inmediatamente a cavar en un perímetro estrecho. Los norcoreanos no contraatacaron Namsan tan rápidamente como se esperaba. La noche pasó tensa pero tranquila para el segundo batallón que esperaba. Finalmente, a las 4:30 de la mañana del 26, los soldados escucharon tanques moviéndose y el sonido de disparos de armas automáticas frente a ellos. En semioscuridad, media hora después, una gran fuerza enemiga, estimada en aproximadamente 1,000 hombres, contraatacó violentamente el perímetro del segundo batallón en la cima de Namsan. En la parte más alta de la montaña, la compañía G mantuvo su posición contra este ataque, pero en la parte inferior, los norcoreanos arrollaron a la compañía F usando todas sus reservas. El segundo batallón finalmente restauró sus posiciones a las 7 después de 2 horas de batalla y expulsó a los sobrevivientes del enemigo cuesta abajo. Los hombres de Mount contaron 110 muertos del KPA dentro de su perímetro y 284 más fuera, para un total de 394 muertos, y tomaron 174 prisioneros. La compañía E despejó las tropas enemigas en las laderas traseras de la montaña y en el área de su base cerca del río. Más tarde en la mañana, elementos del primer batallón tuvieron un enfrentamiento fuerte en las calles inmediatamente al norte de Namsan, capturando allí a unos 80 del KPA, aparentemente un remanente de la fuerza que había contraatacado Namsan. Al este, el primer batallón, en la mañana del 26, se involucró en un intenso tiroteo, mientras que el tercer batallón, comandado por el teniente coronel Heinrich G. Schumann, avanzaba desde la colina 120 hacia la colina 348, a 6.4 km más al este. En este avance, la compañía L vio una gran columna de tropas enemigas en la carretera que salía de Seúl. El comandante de la compañía, el primer teniente Harry J. M. C. Fryer, aprovechó la oportunidad para sorprender y ordenó inmediatamente a sus hombres atacar. Su iniciativa dio frutos. En la acción resultante, la compañía L mató a unos 500 del KPA, destruyó 5 tanques, destruyó o capturó más de 40 vehículos, 3 piezas de artillería, 7 ametralladoras, 2 depósitos de municiones, mucha ropa y productos POL, y sobrepasó y capturó un gran cuartel de tamaño de cuerpo, que podría haber sido el cuartel principal del enemigo en la defensa de Seúl. Para la tarde del 26 de septiembre, el 17º Regimiento de la ROK había capturado las colinas 348 y 292, dominando la carretera a 6.4 km al este de Seúl. Esa noche,
la 32ª Infantería y el 17º Regimiento de la ROK despejaron su zona del KPA, y la compañía estableció contacto con los marines en el flanco izquierdo del regimiento en la base occidental de Namsan. Batalla de las Barricadas, 26-28 de septiembre. Seúl Central con el edificio del Capitolio y el Palacio Gyeongbokgung, con la colina 338 detrás. El 25 de septiembre, mientras la 32ª Infantería cruzaba el río Han y tomaba Namsan, la primera división de marines ingresaba a Seúl propiamente dicho. Cuando el primer regimiento de marines giró al norte ese día, frente a él se encontraba la estación principal de trenes de Seúl, los consulados francés, estadounidense y ruso, el ayuntamiento, el Palacio Dakso de los antiguos gobernantes de Corea, el Museo de Arte y la principal zona de negocios y hoteles. Por otro lado, los quinto marines recién ingresaban a la ciudad por el barrio noroeste, apuntando generalmente hacia el este, hacia el edificio del Capitolio. Su rumbo lo llevaría pasando por la prisión de Soedaemun. Más allá del Capitolio estaban el Palacio Changdok y los Jardines Reales. Esa noche, los primero y quinto marines hicieron planes para un ataque coordinado a la mañana siguiente. Poco antes del anochecer, un informe aéreo afirmó que columnas enemigas huían hacia el norte fuera de la ciudad. Ahmad, desde el cuartel general del Cuerpo X, envió inmediatamente un mensaje a la Fuerza Aérea del Lejano Oriente solicitando una misión de bengalas para iluminar las carreteras, de manera que los cazas nocturnos de los marines pudieran atacar a las tropas enemigas. Un B-29 lanzó bengalas durante varias horas y dos largas columnas de soldados enemigos fueron atacadas por aire. La artillería del cuerpo colocó fuego de interdicción en las partes más cercanas de la ruta de escape. A las 8:40 de esa noche, un mensaje urgente del Cuerpo X, proveniente de Ahmad, llegó por teletipo a la primera división de marines diciendo: el comandante TACR del Cuerpo X informa que el enemigo huye de la ciudad de Seúl por la carretera al norte. Está llevando a cabo un ataque aéreo pesado y continuará el mismo. Deben avanzar ahora hasta el límite de su objetivo para asegurar la máxima destrucción de las fuerzas enemigas. El coronel Alpha L. Bausar, oficial de operaciones de la primera división de marines, dudó que el enemigo estuviera huyendo de la ciudad. Llamó al oficial de operaciones del Cuerpo X y cuestionó la orden de atacar ahora, pero ese oficial le dijo que atacara como se había ordenado. Bausar luego entregó el mensaje a Smith, quien a su vez telefoneó al general Rafnar, jefe de personal del Cuerpo X, objetando la orden. Smith no creía que el enemigo estuviera dejando Seúl y no quería atacar la ciudad de noche. Rafnar le dijo que Ahmad había dictado personalmente la orden y que debía ejecutarse sin demora. Smith entonces telefoneó a los coroneles Pullard y Meri a las 10 y transmitió la orden. Les dijo que concentraran su avance a lo largo de avenidas que pudieran identificarse fácilmente de noche y ordenó a los 3 regimientos de marines que establecieran contacto entre sí. Marines de U. Participando en combates urbanos en Seúl. Minutos después de que los quinto marines recibieran la orden para el ataque nocturno, una fuerza del KPA de aproximadamente 200 hombres atacó su tercer batallón. Los combates continuaron hasta las 4:45, cuando el batallón repelió a los norcoreanos. Mientras tanto, los patrullajes de regimiento enviados al sur y sureste para establecer contacto con los primero marines no lograron hacerlo. Igualmente, los patrullajes de los séptimo marines desde el norte no pudieron establecer contacto con los quinto marines. Excepto por sus patrullas, los quinto marines no avanzaron durante la noche desde sus posiciones de la tarde después de recibir la orden para el ataque nocturno. Pullard ordenó a los 1 St marines que se prepararan para atacar a la 1:45 después de una preparación artillera de 15 minutos. Una patrulla del tercer batallón salió al concluir esta preparación y a corta distancia se encontró con una gran fuerza del KPA que se preparaba para contraatacar. Algunos miembros de la patrulla escaparon y dieron la alarma. El batallón a las 1:53 envió un mensaje urgente a Pullard informando que una fuerza enemiga liderada por tanques estaba a punto de atacarlos. Pullard ordenó entonces un segundo bombardeo artillero de 15 minutos directamente frente al tercer batallón, seguido del ataque de los marines. Este segundo bombardeo, junto con fuego de morteros, tanques y automático, sorprendió a una fuerza estimada de 700 kPa, apoyada por 12 tanques, 2 cañones autopropulsados y fuego de morteros de 120 milímetros, que atacaba directamente por el bulevar principal, y la diezmó. El primer tanque enemigo golpeó una mina en un bloque de la calle de los marines y las bazucas destruyeron otros. Los edificios en llamas iluminaban la escena en la calle frente al tercer batallón. El ataque del KPA continuó hasta el amanecer, aunque se fue debilitando progresivamente. Después del amanecer, los marines capturaron a 83 prisioneros, contaron 250 muertos y vieron 4 tanques y 2 cañones autopropulsados destruidos frente a ellos.
Debido al contraataque del KPA durante la noche y la falta de contacto entre sus regimientos, la división de marines no lanzó el ataque nocturno como estaba ordenado. Sus líneas después del amanecer, el 26 de septiembre, eran sustancialmente las mismas que la noche anterior. Parece que después de la toma de Namsan por parte del 32º de Infantería y la reducción de las defensas en la colina en el extremo occidental de la ciudad por parte de los 5 de Marines durante el 25, el comandante norcoreano en Seúl decidió que la ciudad estaba condenada y comenzó la retirada de ciertas unidades esa noche, mientras dejaba otras para luchar en desesperadas acciones de retraso. Los informes aéreos de columnas enemigas huyendo de la ciudad y la conclusión de Ahmad de que los norcoreanos estaban evacuando Seúl, por lo tanto, no estaban sin fundamento. La principal unidad del KPA que se retiraba en ese momento era la 18ª División, que había luchado al sur del río Han en el área de Yongdumpo. El 24 de septiembre se había reunido en Seúl, y la noche siguiente los aproximadamente 5,000 hombres que quedaban en la división se retiraron hacia el norte por la carretera de Uihongbu, con rumbo a Cheorwon. Al mismo tiempo, para cubrir esta retirada, el comandante norcoreano atacó con desesperados contraataques en cada punto de avance estadounidense en la ciudad. Contra el 2º Batallón, 32º de Infantería, en Namsan, atacó con un batallón, y contra otros elementos del regimiento hacia el este, con otro batallón. El fuerte contraataque contra el 3er Batallón, 1º de Marines, lo lanzó con fuerzas reforzadas a nivel de batallón, mientras que contra el 3er Batallón, 5º de Marines, envió una compañía reforzada. Después de que los ataques del KPA cesaron con la llegada de la luz del día el 26, los marines lanzaron su ataque. En un esfuerzo que duró todo el día por el Boulevard Mapo, la principal carretera de la ciudad, el 2º Batallón, 1º de Marines, avanzó menos de una milla, y muy poco después de las 2. Los francotiradores disparaban desde las casas a lo largo del camino y los soldados enemigos defendían barricadas, haciendo de cada una un pequeño campo de batalla. Los edificios estaban fuertemente defendidos por ametralladoras y francotiradores, y en el bulevar el KPA había establecido una serie de barricadas de sacos de yute de 2.4 metros de altura, típicamente llenas de arena, tierra o arroz. Localizadas a unos 180-270 metros de distancia, cada cruce principal de la ciudad presentaba una de estas barricadas, cuyos accesos estaban sembrados de minas, y que generalmente eran defendidas por un cañón antitanque de 45 milímetros y ametralladoras. Cada una debía ser eliminada una por una, y a los marines les tomaba, en promedio, entre 45 y 60 minutos despejar cada posición. Edwin H. Simmons, un mayor del 3er Batallón, 5º de Marines, comparó la experiencia de su compañía avanzando por el bulevar con atacar por la avenida de Pensilvania hacia el Capitolio en Washington, D.C. Describió la calle como una vez una avenida animada y agradable, bordeada de sycamores, tiendas de comestibles, vinos y teterías. Los 5º Marines enfrentaron una oposición aún más fuerte al intentar avanzar desde un saliente de la colina 296 hacia la ciudad, logrando solo ligeros avances, pero establecieron contacto con los 1º Marines. Poco después del mediodía, la división de Marines desplegó al coronel Houmar Litzenberg y su 7º Marines para combatir por el control de Seúl, dirigiéndolos a tomar el paso montañoso al norte de la ciudad y cortar la carretera que va hacia el noreste, en dirección a Uihongbu y Cheorwon, en un punto a una milla, 1.6 km, al noreste del Capitolio. La compañía D del regimiento se dirigió por la carretera Kaesong-Seúl hacia la ciudad, buscando establecer contacto con los 5º Marines, pero fue blanco de un fuego enemigo intenso a las 8:30 frente a la prisión de Soedaemun. La compañía sufrió muchas bajas allí y, al no poder avanzar más, se retiró a un corte de carretera entre las colinas 296 y 338, donde estableció una defensa perimetral. Esa tarde, 2 aviones dejaron caer municiones y suministros médicos. El fuego del KPA alcanzó ambos aviones, y uno de ellos aterrizó de emergencia en Kimpo. Los tanques aliados lograron llegar al perímetro de la compañía D y evacuaron a los heridos. Al anochecer del martes, 26 de septiembre, las tropas del Cuerpo X controlaban aproximadamente la mitad de la ciudad. Alrededor de 20 horas antes, justo antes de la medianoche del 25, Ahmad había anunciado la liberación de Seúl, 3 meses exactos después de que los norcoreanos comenzaran la invasión. Al parecer, Ahmad basó su anuncio en los informes aéreos de la evacuación norcoreana de la ciudad y la toma de Namsan durante el día. El 26 de septiembre, el general Douglas MacArthur firmó y publicó el comunicado del Comando de las Naciones Unidas 9 a las 2:10 anunciando la caída de Seúl. El comunicado decía, en parte, Seúl, la capital de la República de Corea, está nuevamente en manos amigas. Las fuerzas de las Naciones Unidas,
incluyendo el 17º Regimiento del Ejército de la República de Corea y elementos de las divisiones 7 grados y 1 grado de los marines de U. Han completado el cerco y la toma de la ciudad. En los comunicados posteriores, MacArthur no mencionó más combates en Seúl, limitando sus comentarios a las operaciones en el área de Suwon, al sur de la ciudad. El 27 de septiembre, continuó la batalla de las barricadas en Seúl. En la parte central de la ciudad, las barricadas atravesaban las calles de lado a lado y generalmente se colocaban en las intersecciones. Mayormente eran de altura similar a la del pecho y estaban hechas de sacos de arroz y fibra llenos de tierra. Desde detrás de ellas y a sus lados, los soldados del KPA disparaban cañones antitanque y barrían las calles con fuego de ametralladora. Otros soldados estaban apostados en edificios cercanos. Minas antitanque se colocaron en las calles frente a las barricadas. El ataque de los marines se instaló en una rutina para reducir las barricadas. Los aviones de la marina y los marines las atacaban con cohetes y ametralladoras, los morteros y la infantería establecían una base de fuego para cubrir a los ingenieros mientras desactivaban las minas. 2 o 3 tanques Pershing avanzaban hacia la barricada, la atacaban destruyendo cañones antitanques y armas automáticas, y la atravesaban. Ocasionalmente, tanques lanzallamas se acercaban a posiciones obstinadamente defendidas y ayudaban a reducir la barrera. La infantería que acompañaba y seguía a los tanques les daba protección, destruía francotiradores y limpiaba el área. Una sola barricada podría frenar el avance de un batallón hasta por 1 hora. Izado de la bandera de U. En la embajada de U. El 27, el 2º batallón, primera compañía de marines, avanzó por Mapo Boulevard hasta el corazón de la ciudad, capturando la embajada de Francia e izando la bandera estadounidense sobre ella justo antes de las 11. Richard J. H. Johnston, corresponsal del New York Times que había vivido en Seúl durante 4 años, guió al capitán Charles de Frederick y a los hombres de la compañía en la tarde hasta la embajada soviética, donde bajaron la bandera roja e izaron la bandera americana a las 3:30. Luego cruzaron hasta la vecina embajada de U. E izaron la bandera estadounidense sobre ella 7 minutos después. Los ametralladores norcoreanos en la puerta de la embajada de U. se rindieron sin disparar. Mientras tanto, el 1º batallón capturó la estación de trenes en la mañana en un combate relativamente fuerte y luego se encontró con una serie de barricadas fuertemente defendidas a lo largo de la vía principal que llevaba hacia el norte, al centro de la ciudad. Los marines de la República de Corea siguieron al 1º batallón, limpiando detrás de él. En la parte noroeste de la ciudad, el 5º batallón de marines avanzó el 27 contra una resistencia relativamente ligera. Durante la noche, la oposición del día anterior había desaparecido en su mayoría. En el flanco norte del regimiento, la compañía entró sin oposición en la prisión de Soedaemun. Antes, una fuerza dirigida por tanques del 7º batallón de marines había relevado a la compañía D en su perímetro justo más allá de la prisión. Un civil coreano informó a las tropas de la compañía E, 5º batallón de marines, que aproximadamente 5 días antes, alrededor de 400 prisioneros estadounidenses detenidos en la prisión habían sido trasladados hacia el norte. A media tarde, el 5º batallón de marines estableció contacto con el 7º batallón de marines en la esquina noroeste de Seúl. El eje principal de ataque del 5º regimiento de marines, sin embargo, estaba más al sur. Allí, el 3º batallón aseguró la escuela secundaria de Seúl y la colina 79 justo al norte de ella a las 10:15, y se reorganizó para el ataque hacia el Capitolio, su principal objetivo. Desde la escuela secundaria de Seúl, el batallón avanzó hacia el este hasta Kwanghumon Circle, donde se encontraba un santuario conmemorativo. Desde detrás de una barricada en esta intersección, los norcoreanos ofrecieron su última resistencia organizada en el corazón de la ciudad. Un tanque lanzallamas cruzó con ruido la gran plaza circular y terminó con esta resistencia desde el círculo Kwanghumon, una amplia y, en tiempos de paz, imponentemente hermosa avenida moderna también llamada Kwanghumon, corre hacia el norte 0.5 millas, 0.80 km, terminando frente al Capitolio. Después de que los tanques redujeron la barricada en el círculo Kwanghumon, la compañía G, 5º regimiento de marines, avanzó sin oposición por la avenida hasta el Capitolio. La compañía tomó posesión del edificio a las 3:08, y poco después derribaron las banderas norcoreanas que ondeaban en los mástiles a cada lado del patio de los Leones frente al edificio y en su lugar izaron la bandera de Estados Unidos. La ruptura hacia el Capitolio aparentemente sorprendió a algunos funcionarios o rezagados norcoreanos allí, obligándolos a una retirada apresurada, ya que al entrar, las tropas encontraron comida caliente lista para comer. El batallón limpió la zona de francotiradores y rezagados durante la tarde, y esa noche el 3er batallón estableció su puesto de mando en el edificio.
Durante esa mañana, el primer batallón, 5º Regimiento de Marines, siguiendo detrás del tercer batallón, giró a la izquierda al llegar a la escuela secundaria de Seúl y atacó hacia el norte hasta la colina 338, una característica clave del terreno a 1 milla al noroeste del Capitolio. A las 7 aseguró la colina, que dominaba la carretera Seúl-Pyongyang en la esquina noroeste de la ciudad. A excepción de algunos francotiradores dispersos y rezagados, los últimos defensores de Seúl se retiraron de la ciudad esa noche. Al día siguiente, 28 de septiembre, aunque su primer batallón tuvo que lidiar con muchas minas, los primer marines barrieron la esquina noreste de Seúl con solo ligera resistencia para completar su ocupación. Para la tarde, el regimiento había tomado las colinas 132 y 133, en el borde noreste de Seúl, dominando la carretera Seúl-Uijeong-Bucheon. 1 milla más al norte, el KPA mantuvo a los 7º marines en jaque antes de su objetivo, la colina 224, la característica clave del terreno en el otro lado de la carretera, al oeste. La resistencia del KPA en Seúl había terminado, y las fuerzas norcoreanas se retiraban hacia el norte en dirección a Uijeongbu, solo 90 días después de haber entrado victoriosamente a la ciudad secuelas. Restauración del gobierno de Corea del Sur. El 23 de septiembre, MacArthur envió un mensaje a los jefes conjuntos de Estado Mayor en Washington, en el que decía en parte: planeo devolver al presidente Lee, su gabinete, los altos miembros de la legislatura, la Comisión de la ONU y tal vez a otros de categoría oficial similar a su residencia en Seúl tan pronto como las condiciones allí sean lo suficientemente estables como para permitir una seguridad razonable. La situación de combate en Seúl no permitió planes definitivos para la ceremonia hasta el 27 y 28 de septiembre. MacArthur y su comitiva llegaron al aeródromo de Gimpo desde Tokio a las 10, el 29 de septiembre. Ahmad y otros oficiales de alto rango recibieron a la comitiva y procedieron con ella hacia Seúl. Durante la noche, los bulldozer trabajaron para despejar las principales calles de barricadas y restos de la batalla. Multitudes jubilosas de surcoreanos se reunieron y se alinearon a lo largo de las calles en la ciudad destruida por los bombardeos. El tercer batallón, primer regimiento de marines, brindó seguridad a lo largo de la ruta desde el puente flotante sobre el río Han. El tercer batallón, 5º regimiento de marines, proporcionó seguridad alrededor del Capitolio. El general MacArthur habla durante la ceremonia de restauración del Capitolio a la República de Corea. El salón de la Asamblea Nacional en el Capitolio estaba lleno de oficiales y ciudadanos surcoreanos seleccionados, y representantes de las unidades de combate que habían liberado Seúl. A las 12, MacArthur entró en la sala con Lee y se dirigió hacia el estrado, donde estaban sentados importantes oficiales y funcionarios, incluyendo al general Walton Walker y algunos oficiales del 8º Ejército que habían volado a Seúl por invitación de MacArthur. MacArthur comenzó de inmediato a pronunciar su breve discurso con voz sonante y palabras pausadas. Señor presidente, por la gracia de una providencia misericordiosa, nuestras fuerzas que combaten bajo el estandarte de esa mayor esperanza e inspiración de la humanidad, las Naciones Unidas, han liberado esta antigua ciudad capital. En nombre del mando de las Naciones Unidas, me complace devolverle a usted, señor presidente, la sede de su gobierno, para que desde allí pueda cumplir mejor con sus responsabilidades constitucionales. Luego, los presentes se unieron a MacArthur para recitar el Padre Nuestro. Mientras MacArthur hablaba, fragmentos de vidrio caían del techo parcialmente destrozado. Lee se levantó para expresar el agradecimiento de la República de Corea por la liberación de su ciudad capital, se apartó de su texto preparado y, extendiendo las manos, apretándolas y relajándolas, habló a esa parte del público compuesta por soldados estadounidenses: ¿cómo puedo explicarles mi propia gratitud eterna y la del pueblo coreano? Al concluir la breve ceremonia, MacArthur partió inmediatamente hacia el aeródromo de Gimpo y a las 1:35 salió rumbo a Tokio. La captura de Seúl dio lugar a una serie de intercambios entre los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y MacArthur. El presidente Harry S. Truman envió un mensaje que decía, en parte: pocas operaciones en la historia militar pueden compararse, ya sea con la acción de demora donde intercambiaron espacio por tiempo para construir sus fuerzas, o con la brillante maniobra que ha dado como resultado la liberación de Seúl. Desde el Estado Mayor Conjunto, MacArthur recibió un mensaje que decía, en parte: su transición de operaciones defensivas a ofensivas fue magníficamente planificada, cronometrada y ejecutada. Seguimos completamente confiados en que la gran tarea encomendada a usted por las Naciones Unidas será llevada a una conclusión exitosa. Acciones al sur de Seúl. Mientras que la mayor parte del Cuerpo X concentraba su fuerza ante Seúl y se ocupaba de su captura, la fuerza de bloqueo del 31º Regimiento de Infantería, 7ª División, a 30 millas, 48 kilómetros, al sur de la ciudad, no estuvo exenta de acción. El 23 de septiembre,
Cuando el 31º Regimiento de Infantería de Obensine asumió la responsabilidad de Suwon y el aeródromo de Suwon, su misión era despejar al enemigo de Suwon y tomar y mantener la zona alta al sur del aeródromo. Los prisioneros capturados en Suwon por la compañía de reconocimiento informaron que un regimiento de la 105ª División acorazada estaba en Chochibon el 18, a solo 50 millas, 80 kilómetros, al sur, y en camino hacia el norte para ayudar a la guarnición de Seúl. Si esto era cierto, había que suponer que esta fuerza acorazada debía estar acercándose a las posiciones del 31º Regimiento de Infantería. En consecuencia, el regimiento mantuvo bajo estrecha observación el área al sur de Suwon. Durante la noche del 24 de septiembre, el segundo batallón del 31º Regimiento de Infantería, en la zona alta, colina 142, 2 millas, 3,2 kilómetros, al sur del aeródromo de Suwon, fue atacado una hora antes de la medianoche, y los blindados del KPA golpearon el flanco izquierdo del batallón que descansaba sobre la carretera Suwon-Osan. El batallón, con el apoyo de fuego de artillería del 57º Batallón de Artillería de Campaña y de la Batería B del 15º Batallón de Artillería de Campaña, repulsó el ataque y destruyó 4 tanques T-34. Al día siguiente, el 92º Batallón de Artillería de Campaña se trasladó a Suwon para reforzar las fuerzas allí. El reconocimiento aéreo del 25 y 26 de septiembre informó sobre trincheras del KPA en las colinas que dominaban ambos lados de la carretera y la línea ferroviaria al norte de Osan, a 8-10 millas, 13-16 km, al sur de Suwon y a 2-3 millas, 3,248 km, al sur de la posición estadounidense. El 26 de septiembre, Obensine ordenó al segundo batallón atacar y tomar la zona alta ocupada por los norcoreanos cerca de Osan. Esto incluía las posiciones donde el grupo de tareas Smith se había enfrentado y retrasado brevemente a los norcoreanos el 5 de julio, en la primera acción terrestre estadounidense de la guerra. El tercero batallón, menos la compañía I, estaba listo para reforzar al segundo batallón. Obensine inició la formación del grupo de tareas del segundo batallón, compuesto por las compañías E, F y parte de la G, junto con 2 pelotones de tanques, en un amplio movimiento de flanqueo hacia el sureste hacia Osan para atacar las posiciones enemigas por la retaguardia. Al mismo tiempo, formó otra fuerza de ataque compuesta por elementos de las compañías G y H, y la compañía A del 73º Batallón de Tanques, para atacar hacia el sur a lo largo de la carretera por la luz del día del 27, la fuerza de flanco llegó a Osan. Un equipo de bazooka destruyó un tanque de la KPA que disparó contra la columna. La fuerza luego avanzó a través de Osan y se enfrentó a la KPA en las colinas al norte. Atacando simultáneamente desde el norte por la carretera, la segunda fuerza fue detenida por un fuerte fuego de tanques de la KPA, cañones antitanque, morteros y armas pequeñas. La lucha continuó a lo largo del claro, cálido día otoñal, con la 31ª Infantería logrando solo pequeños avances. Los prisioneros capturados en la acción dijeron que la fuerza era efectivamente de la 105ª División acorazada. Aunque las ganancias territoriales fueron pequeñas, la 31ª Infantería afirmó la destrucción o inmovilización de 14 tanques, 6 cañones antitanque y varios morteros, y la causación de 300 bajas. Las 2 fuerzas de ataque de la 31ª Infantería se atrincheraron esa noche alrededor de la colina 113, donde se concentraba la principal fuerza enemiga. El 28 por la mañana, la infantería estadounidense se retiró a las 8:30 casi una milla, 1.6 km, hacia el oeste desde sus posiciones nocturnas para asegurarse de no sufrir bajas debido a los ataques aéreos programados contra las colinas 113 y 92. Comenzando al mediodía y continuando durante 50 minutos, 7 aviones de la Marina atacaron ambas colinas y la zona del túnel ferroviario justo al este de la colina 92, utilizando napalm de manera extensiva. Cuando terminaron los ataques aéreos, los batallones de artillería de campaña 57 y 92 bombardearon las colinas durante 30 minutos, con la compañía de morteros pesados uniéndose a la preparación. Cuando terminó, las compañías K y L atacaron hacia el este contra la colina 113. A las 3:15 ya habían asegurado la colina con solo una ligera resistencia, y desde allí la compañía L atacó a través del paso hacia la colina 92, a 600 yardas, 550 m, de distancia, apoyada por el fuego de la compañía K desde la colina 113. Una hora después, la 31ª Infantería ocupaba ambas colinas, tomadas sin sufrir una sola baja. Los supervivientes de la KPA se retiraron hacia el este. La carretera entre Suwon y Osan estaba abierta. Al día siguiente, la 31ª Infantería enterró a más de 100 muertos de la KPA en las posiciones capturadas. Mientras la 31ª Infantería despejaba la carretera de Osan, el segundo batallón del 17º Regimiento de Infantería, séptima división,
luchó su primera batalla de la guerra el 29 de septiembre en un fuerte tiroteo contra una fuerza de la KPA en el lado sureste de Seúl. En esta acción, que continuó después del anochecer, el batallón sufrió 79 bajas. Esa noche, el 48º Batallón de Artillería de Campaña lanzó una barrera que efectivamente desbarató un intento de contraataque enemigo. Se reporta que los norcoreanos sufrieron más de 400 muertos. El 30 de septiembre, la primera división de marines asumió la responsabilidad de la zona de la 32ª Infantería en Seúl, y esa unidad cruzó de nuevo al lado sur del río Han. Después de la captura de Seúl, la primera división de marines despejó las tropas de la KPA de los alrededores norte de la ciudad. El 1 de octubre, elementos de los 5º Marines patrullaron la carretera de Pyongyang hasta Munsan y el río Imjin. Solo encontraron rifle de enemigos dispersos, excepto en las cercanías de Munsan. Los 7º Marines, al mismo tiempo, avanzaron por la carretera Uihongbu al norte de la ciudad con casi ninguna resistencia, solo obstaculizados por minas. Pero al día siguiente, el 2 de octubre, el regimiento prácticamente no hizo avances. 3 batallones del 31º Regimiento de la KPA, 31ª División, bien atrincherados a ambos lados de la carretera, detuvieron al regimiento en un duro combate a 3 millas, 4.8 km, al sur de Uihongbu, en las cercanías de Nuwonni. Allí, altas montañas que se cerraban por ambos lados de la carretera creaban una fortaleza natural. Durante la noche, la fuerza de bloqueo de la KPA se retiró hacia el norte, y el 3 de octubre, los tanques lideraron al 2º batallón hacia Uihongbu por la tarde. Los ataques aéreos de los marines y la marina destruyeron completamente la ciudad. Los 7º Marines ocuparon el terreno elevado justo al norte de Uihongbu y consolidaron su posición alrededor de la ciudad para la noche. Los combates del 2 al 3 de octubre frente a Uihongbu fueron la última resistencia organizada que la primera división de marines encontró en la operación Incheon-Seúl Bajas. La operación en Seúl reveló que la estimación previa a la invasión de 5,000 tropas organizadas en la ciudad era baja y que, en cambio, había aproximadamente 8,000 de estas tropas en Seúl y 5,000 más en la zona de Yongdunpo. Los refuerzos después del desembarco en Incheon elevaron el total de tropas del KPA en Seúl a al menos 20,000 y había al menos 10,000 soldados del KPA entre el río Han y Suwon. Bajo Suwon, en el área de Osan, había de 2,000 a 3,000 más. Parece que en total algo más de 30,000 tropas norcoreanas entraron en combate en el área Incheon-Suwon-Seúl, y que había quizás 10,000 soldados más en las cercanías, no comprometidos o que llegaron demasiado tarde para ser utilizados. El Cuerpo X informó de 7,000 prisioneros norcoreanos capturados en los combates y estimó en 14,000 el número de tropas enemigas muertas. La primera división de marines no perdió un solo tanque debido a la acción de tanques enemigos en la operación en Seúl, pero perdió varios a causa de la acción de infantería enemiga. Es difícil hacer un recuento exacto de los tanques del KPA destruidos en la operación del Cuerpo X, pero parece que aproximadamente de 45 a 50 fueron destruidos en el área Incheon-Yongdunpo Seúl y unos 10 a 15 más en el área Suwon-Osan, o alrededor de 60 en total. Los norcoreanos perdieron una gran cantidad de otro equipo militar en la operación de Seúl. Solo la primera división de marines informó haber destruido o capturado 23 morteros de 120 mm, 19 cañones antitanque de 45 mm, 56 ametralladoras pesadas, 337 fusiles ligeros y subametralladoras, 59 fusiles antitanque de 14,5, y 7,543 fusiles. La victoria en Incheon-Seúl costó aproximadamente 3,500 bajas a las fuerzas de las Naciones Unidas. La 7ª División de Infantería sufrió 572 bajas de combate, incluyendo 106 muertos, 409 heridos y 57 desaparecidos en acción. De este total, 166 eran soldados de la ROK integrados en la división. Dentro de la división, el 32º Regimiento perdió 66 muertos, 272 heridos y 47 desaparecidos. Las pérdidas más pesadas en el Cuerpo X ocurrieron en la primera división de marines, que sufrió un total de 2,383 bajas menos 364 muertos, 53 que murieron por heridas, 1,961 heridos y 5 desaparecidos. Las pérdidas de los marines fueron más pesadas durante los 6 días del 21 al 27 de septiembre. Durante ese tiempo, sufrieron 1,482 bajas de combate, siendo la mayor pérdida en un solo día de 285 el 24 de septiembre. Después de la batalla, la policía surcoreana ejecutó a ciudadanos y sus familias que eran sospechosos de ser simpatizantes comunistas en lo que se conoce como las masacres de las cuevas de Goyang, Yeonjeon y Namyangju.